Es largo el pasaje de esta tarde, es temprano todavía, así que tenemos tiempo. Pero vamos a darle, porque si no, no acabamos. ¿Ya están ahí? Efesios capítulo 5. Apague su teléfono, por favor, hermano, hermana. Y evite, por favor, como dice el hermano Rigo, valga la redundancia, estar entrando y saliendo. Se distrae bastante. ¿Están allí? Vamos a leer la escritura, por favor. Dice así la palabra de Dios, leo para ustedes. Ponga mucha atención, hermanos, y que permita que su corazón se abra a la palabra de Dios y olvídese del que está aquí. La verdad es tan imperfecto como usted, pero el propósito es agradar al Señor, conocer al Señor, servir al Señor con un amor pleno, tal como Él nos ha amado. Dice la palabra de Dios así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni tornerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andan, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay desilusión, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso pasaje, hermano. Yo creo que todo creyente debe de estar familiarizado con este texto en especial. Dice que pasamos de tinieblas a la luz. Y no habla de que nos levantamos en la noche y venimos al día, no, habla de la oscuridad, de las tinieblas, del pecado, de la vida pasada en esclavitud del pecado, sin Cristo y sin el conocimiento de ese Dios, de una vida nueva, prácticamente transformada, una vida conforme a los principios, conforme a la verdad del Evangelio, que deben vivir todos aquellos que son creyentes, todos aquellos que han conocido a Cristo y se han entregado a Él como hijo suyo. Cuando Dios nos acepta, decía el hermano Rigo, y yo creo, concuerdo con lo mismo, en la Escritura no he encontrado palabra que diga: acepta a Cristo en tu corazón. No existe tal cosa. Yo le he leído varias veces y no he encontrado, y ni siquiera referencia a aceptar a Cristo en el corazón. Habla de un arrepentimiento. Sin el arrepentimiento vivimos en tinieblas, porque no conocemos a Dios, porque no hay una relación con Dios, pues Dios es la luz misma y de Él se desprende, su gloria nos ilumina y nos hace mirar con claridad las cosas. No es consecuencia que hoy usted vea diferente. Una de las cosas, por decir, yo cobraba el sábado y el domingo el Oxxo se llevaba, no es porque algunos trabajan en Oxxo, pero se llevaba mi cheque. Y era normal gastarme, para eso trabajo. Y hoy en Cristo me doy cuenta que qué absurdo, qué error tan grande. Matarme 6 largos días trabajando como burro para que el domingo o el sábado en la tarde dejar mi dinero por alcohol, por cosas que no edifican ni bendicen mi vida. Pero para la gente sin Cristo es normal, por así decirlo.
Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir que Dios obre en nuestras vidas esta mañana, que Él hable a nuestros corazones y que verdaderamente podamos nosotros a la luz de la Escritura examinarnos como hijos de Dios, como hijos de luz y no como hijos de tinieblas. El sermón de esta tarde yo lo titulé Vivir como hijos amados. Y cuando vivimos como hijos amados, amamos al Padre que nos ama con todo nuestro corazón. Aquellos que tienen papás, sé que aman a sus papás biológicos, pero no hay comparación con el Padre Celestial. Vamos a orar, Señor, y Dios, también le pido que oremos por nuestra hermana Irma. Se acaba de llevar el hermano Oscar, se puso muy malita. Oremos para que el Señor haga un milagro en ella y sane tanto esa situación que traía de varios meses, y que ahorita lo que ha pasado en ella pues no sea grave, sino que pronto pueda restablecer su salud. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias esta hora nuevamente, Señor, por tu palabra. Gracias por el servicio de la mañana, Señor, ha sido de bendición. Gracias por la vida de nuestro hermano Rigo, pero también gracias hora porque nos permite, Señor, una vez más disponer nuestros corazones para poder escuchar tu palabra, Señor, a ver, cantar, orar y saber, Señor, con esa confianza firme de que tú nos escuchas. Qué maravilloso, qué glorioso es tener un Padre amoroso que está pendiente, Señor, de sus hijos débiles y frágiles que necesitan su ayuda. Oramos por la vida de nuestra hermana Irma, rogando, Señor, que tú obres un milagro en su vida, sane, Señor, su enfermedad este día, restaure su salud y quites de ella todo lo que estos meses ha venido golpeando su cuerpo. Pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús y conforme a sus méritos, Señor, tú que todo lo sabes, tú que todo lo puedes, y no hay imposibles para ti, Señor. Obra en ella, al igual de nuestra hermana Jero, que hoy está una vez más con nosotros a pesar de su situación de salud. Bendice sus vidas, Señor, fortalécelas, levántalas, Señor, y que pronto pueda estar recuperadas totalmente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el pasaje: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No sé cuánto ame usted a su papá biológico, no sé cómo haya sido. Yo, a pesar, algunos conocen mi testimonio, pero si Dios me diera la oportunidad una vez más de volver a tener papá, pediría el mismo, con todos sus errores y defectos. Porque a partir de esta situación de vivida, de estas malas experiencias, el Señor me llevó a una situación donde me permitió ver su gloria y poder entregarle mi vida. De lo contrario, tal vez Dios es perfecto, yo sé que Él no se equivoca, pero si me hubiera dado un padre que me hubiese dado todo de lo que carecía, tal vez no hubiera respondido al Evangelio de la misma manera. Y doy gracias a Dios por ellos. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos un papá bueno, tuvimos un padre terrenal que nos amó, que se preocupó por cada uno de nosotros. Y si un padre terrenal, hablando de los que son buenos, tuvo la atención de prestar atención a sus hijos, de amarlos, de cuidarlos, de protegerlos, algunos demasiada sobreprotección, tanto que hoy hay hijos rebeldes, pero no hablamos de ello, hablamos de un padre bueno. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Porque automáticamente cuando nosotros aceptamos el Evangelio en nuestras vidas, le entregamos nuestras vidas al Señor, nos arrepentimos del pecado y le reconocemos a Él como Dios, dice que automáticamente nos acepta como hijos. Y en el amor de Dios es perfección todo. Él es perfecto, en Él no hay equivocaciones, ni siquiera margen de error. Él no tiene un estándar, por así decirlo. Él está sobre todo en su amor. Y a pesar de lo que todos los creyentes, hablando en este planeta, aquellos que han entregado, los que ya partieron y todos los que todavía vienen en camino, que van a ser también parte de ese pueblo, van a reconocer ese amor en Cristo y esa aceptación que Dios nos da como hijo. Podemos ver el grande amor de Dios sobre nosotros. Nuestro Padre terrenal se equivocó muchas veces, pero el Señor no. Y como hijos amados, usted debe de estar consciente de ese gran amor de Dios. Dice el verso 2, dice: y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda en sacrificio a Dios en olor fragante. No hay tal amor, no hay tal demostración de amor más grande como la que nuestro Dios mismo se proveyó para sí mismo.
Nadie, creo, de nosotros entregaría a su propio hijo, al ser más amado que tenga, en pago, en rescate por otra persona, por muy buena que sea. Y si hay alguno, yo no lo he conocido. ¿Qué más prueba de amor necesita el creyente? ¿Qué más demostración de amor tan perfecto, tan puro, que a pesar de la condición de pecado, Él entregó a su hijo sin reservas, sin condiciones? Y no una manera en un sacrificio común cualquiera. No, Él pagó hasta la última gota de sangre. Oí la redacción hace un tiempo de un teólogo de algunos siglos atrás, y en una de sus biografías él escribía, y el predicador lo parafraseaba de esta manera. Dice que en la eternidad el Padre y el Hijo se ponían de acuerdo, y el Padre se preguntaba qué iba a hacer con una humanidad tan depravada, tan malvada, tan alejada de su Creador. No había un pago que se pudiera presentar como para cubrir la deuda de la maldad de la humanidad. Y dice que en la eternidad el Hijo se levanta y dice: Padre, no hay nadie que cubra, que llene esa medida, solamente yo. Y dialogando entre ellos, dice que el Hijo habla este teólogo y decía: pero es demasiada la deuda que hay que pagar. Ten en cuenta que si tú tomas el lugar de ellos, tú vas a pagar hasta el último centavo de su deuda. No será fácil, no será sencillo, te costará todo, hasta tu propia vida. Dice que el Hijo levanta la mano y dijo: Padre, estoy dispuesto y estoy consciente del gran sacrificio, del gran castigo que hay que llevar para que la deuda sea pagada, donde requiere de que hasta la última gota de sangre sea derramada. Yo sé que no valen la pena, yo sé que no han sido buenos, yo sé que no han respondido, pero estoy dispuesto a pagar por ellos. ¿Aceptas mi sacrificio? Muchos siglos después, no sé cuántos tiempos pasaron para que esa promesa se hiciera real, se cumpliera, y nuestro Señor vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y por ello, todo creyente debe vivir una vida agradecida, llena del amor y la gratitud para con ese Dios que ha sido misericordioso y clemente con cada uno de ellos. Eran vidas miserables, vidas abandonadas, olvidadas, perdidas totalmente en sus deleites, en sus placeres, en sus sueños y anhelos que no tenían nada que ver con la voluntad de Dios, con agradar a aquel que lo creó, a aquel que lo tomó y lo formó para sí mismo. Pero en su necedad y en su ceguera el hombre se desvió. Rigo hablaba acerca un poquito de la culpabilidad del hombre, del pecado, que toda la humanidad nos ha sido imputada desde la caída de Adán. Y no hay excepción, no hay un solo hombre y una sola mujer sobre esta tierra que se pueda considerar como justa delante de un Dios santo, que se pueda justificar delante de Él sin haber cometido pecado. Y aquellos que hemos nacido de nuevo saben de lo que le estoy hablando, hermano. Saben cuán grande era su maldad, por muy sencillo que haya sido. Cristo pagó hasta el último pecado que usted ha cometido o va a cometer, si verdaderamente se ha arrepentido. Mira lo que dice el apóstol: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y no nos habla de imitar a Dios, querer ser como Dios, como le dijo la serpiente a Eva: el día que coman del fruto serán como Dios, y despertó esa codicia de ser igual a Dios. No, habla de que al ser como Dios, ser imitadores de Dios, habla de su carácter, de su amor, de su humildad. Y si bien al Padre no lo hemos visto o no se ha manifestado encarnado, el Hijo lo hizo de tal manera que pudimos ver, a través de la Escritura podemos ver la misma gloria del Padre.
Le dice a Tomás: tanto tiempo hace que estoy contigo, Tomás, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice. Las mismas obras que yo hago son de Él. La misma esencia que yo tengo es la del Padre. Y podemos ver a un Cristo, un Señor Jesucristo lleno de amor y compasión en esta tierra, teniendo paciencia una y otra vez, amando al que lo despreciaba, aquel que lo odiaba, aquel que lo rechazaba, teniendo compasión y misericordia de hombres y mujeres faltos de entendimiento. Incluso aquellos que se justificaban a sí mismos y se consideraban justos fueron reprendidos por sus acciones y conductas sin tener que decirles directamente su pecado. Ser imitadores de Dios habla del amor, del carácter, de la bondad, de la sencillez, de los atributos de Dios mismo. Dios es santo y demanda que su pueblo sea santo. Demanda que sus hijos vivan en santidad, que tengan pureza en sus corazones. Mira lo que dice Miqueas capítulo 8, leo para ustedes. Vamos a leer del 6 al 8. Dice: ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros y de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué maravilloso es Dios. ¿Qué pide el Señor de nosotros como hijos suyos, hermanos? Imitadores de Dios. Y el 2 dice: anden, vivan en amor. Y un amor no como el que muchas veces recibimos, y el mundo tiene ese concepto de amor. Da al que le da, ayuda al que le ayuda, ama al que le ama, es atento con el que es atento, siendo recíproca lo que da, porque de lo mismo que da recibe. Pero mira, Dios te amó y nos amó sin reserva y sin condiciones, a pesar de lo que éramos. Un amor tierno, un amor noble, un amor puro, un amor sincero. No hay una intención mala en su amor de Dios. No es convenenciero. No te ama para que le ames. Él te ha dado, o nos ha dado, sin esperar nada a cambio. Porque si Él esperara a cambio, Él obligaría a la humanidad a responder ese amor. Pero nos ha dado esa libertad para decidir. Incluso como creyente, usted tiene la libertad, por así decirlo, de perseverar en la gracia de Dios, de perseverar, de crecer en el amor o no. Pero estamos comprometidos porque hemos sido comprados. Ya no somos libres para nosotros mismos. Sí, fuimos liberados de la condenación del infierno, de la esclavitud del pecado. Pero ahora hemos sido esclavos, pero por amor. Anden en amor como también Cristo nos amó, con libertad. Él es digno de nuestro amor, de nuestra confianza, de que usted y yo le amemos de verdad. No solamente que le reconozcamos como Dios y Señor, sino que le amemos con nuestro corazón. ¿Qué sería si nuestra respuesta hacia Dios fuera ese amor con que amamos nuestros caminos, hermanos? A la magnitud de ese amor con lo que yo deseo y anhelo las cosas que yo quiero. ¿Cuál sería? ¿Habría una diferencia de verdad o no? ¿O sería el mismo? ¿Realmente amamos a Dios? Porque ese es el llamado al creyente: amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Un amor pleno. Pero a veces aquellos que estamos casados, entre nosotros dos no nos ponemos de acuerdo. Entre hermanos, en la familia se vive peleando, se viven enemistados. Eso es lo que hace el mundo. Así vivía yo con mis hermanos cuando éramos niños. Ver a mi papá, a mi mamá pelearse era algo normal, era algo habitual. Pero tristemente hoy en la comunidad de aquellos que son creyentes todavía prevalece muchas veces esta situación y esta condición, donde los padres se pelean delante de los hijos y los mismos hijos siguen el mismo ejemplo. Si ni siquiera nosotros en pareja podemos amarnos, a veces entre la congregación hay enemistad, no estamos de acuerdo.
Porque él sabe más, porque él lo hace mejor, porque él, pero nunca estoy de acuerdo. Y pareciera política la situación de la iglesia. En lugar de ayudar, de sumar a lo que otro está haciendo, siempre estoy señalando que yo lo podría hacer mejor, pero tampoco lo hago. Y es una condición constante y triste, vergonzosa, que no debería existir en una comunidad cristiana, hermano, hermana. Porque Dios nos ha demostrado su amor y es el mayor ejemplo que tenemos a seguir, el amor de Dios. No estamos siguiendo ni siquiera el amor de nuestro padre o de nuestra madre. Estamos siguiendo ese amor del cual se nos ha dado ejemplo una y otra vez. A lo largo de la Escritura usted puede ver el gran amor de Dios. Esta semana estoy leyendo Génesis en mi lectura devocional y me toca el tema donde José es vendido por sus hermanos, este pasaje. Y estoy en la etapa donde viene y se da a conocer a sus hermanos y los perdona. Oye, 13 años sufriendo, siendo vendidos, despreciados por sus hermanos. Y de repente llegan y los ve y se echa a llorar sobre sus hombros. Dices, besa sus cuellos y llora con ellos. No es otra cosa más que el vivo reflejo, el vivo simbolismo del amor de Cristo, hermano. Un amor sin igual, de verdad. Y que nos hace mucha falta profundizar en el amor de Dios para que usted y yo podamos amarnos. Si la Escritura nos manda y el Señor lo lleva a ese nivel donde tienes que amar a tu enemigo, dice. Imagínate. Pero solamente se puede lograr poniendo los ojos y contemplando el amor que Cristo ha tenido para usted y para mí en la manera que se ha entregado. ¿Sí? Fue crucificado, fue golpeado, fue maltratado, disfigurado, dice Isaías. Su rostro no tenía un parecer de la atroz golpiza que recibió. Pero sin embargo, hasta lo último ni siquiera se quejó, sino que al último cumplió con el propósito para el cual había sido enviado. Y satisfacer la ira de ese Dios vivo, justo y santo. Fíjese, con el mismo amor, ofrenda y sacrificio, una ofrenda perfecta, aceptable a Dios. Y nuestra vida debiera ser un constante sacrificio. Hay que sacrificarse, no es fácil pasar de un nivel a otro en cuanto a la perseverancia y a la madurez espiritual. Se requiere de tiempo, se requiere de trabajo, se requiere de esfuerzo, hermano, de perseverancia en la obra que Dios nos ha manifestado a través de su palabra. La paciencia no es algo que se cosecha de la noche a la mañana. Muchos como yo sé que hay impacientes aquí que siempre andamos corriendo, haciendo las cosas de ya. Y muchas veces llevamos en un sentido, hablando espiritualmente, a que las cosas de Dios en nuestras vidas se manifiesten de esta manera. Es perseverancia, es constancia, es dependencia de un Dios santo, pero hay que conocerlo. Para poder ser imitador de Dios hay que conocer el amor de Dios y vivir en el amor de Dios. ¿Y qué más grande demostración queremos que el sacrificio de nuestro Señor entregándose por nosotros mismos? Yo creo que el creyente de la misma manera debiera responder en gratitud, en obediencia, en sometimiento a ese gran amor que Dios ha derramado. Y mira lo que dice, delega una serie de indicaciones para que usted y yo nos guardemos y vivamos bajo ese lineamiento. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. Fíjese, a pesar de lo que éramos, y muchos de nosotros todavía, sé que no somos perfectos, delante de Dios hemos sido perfeccionados por la sangre de Cristo al ser limpiados mediante la fe. Cuando usted es tomado como hijo, es aceptado, es limpiado totalmente y delante de Dios podemos presentarnos limpios totalmente. Pero en nuestra vida, en la santificación, hay un constante tropezar al caminar buscando crecer y alcanzar una madurez espiritual. Todavía hay resbalones, todavía nos caemos, todavía nos equivocamos, todavía pecamos contra nuestro Dios. Y es triste que muchas veces en nuestra iglesia, y no hablo de personas que acaban de llegar, porque así llegué yo también a la iglesia en Unión Libre, pero después de años todavía siguen como si... Yo sé que se han comprometido con su esposa, no andan con otras mujeres, son hombres. Hablando de aquellos cuando la pareja, los dos están en la iglesia o los dos son creyentes.
Porque sé que hay algunas hermanas que tienen esposos que no, o parejas que no son creyentes. Pero es triste muchas veces ver esta situación en la iglesia, donde hermanos de años todavía siguen en unión libre. Pero toda fornicación y toda inmundicia, incluso he escuchado, y es triste, hermanos, de verdad, el pecado sexual es algo terrible para aquellos que hemos estado activos en lo sexual. Hay debilidad, hay tentaciones, pero es una constante lucha. Y no hablo solamente de matrimonios jóvenes o de muchachos jóvenes. Yo sé que los jóvenes, algunos de ustedes están batallando con su carne, con deseo sexual. Hay una niña en el salón con Esteban, un poquito mayor que ella, y empezó a mandarle mensajes de mi niño, le decía, y cositas bonitas. Y rosas y flores. De hoy tiene 13 años el mocoso, y la mocosa va a cumplir 14, tiene 14 ya. No saben, pero a veces ya hay un deseo, un interés. Es normal dentro de la... Yo no sé si ustedes, aquellos que somos grandes, pero yo también fui joven, chicos, y yo sé la situación y la lucha que se vive. Y tristemente muchas veces viviendo descuidado, alejados de la verdad de Dios, es fácil ser presa del enemigo. Y aquellos que se van a casar, si se quieren casar por tener sexo, discúlpenme, no se equivoquen. ¿Sí? El sexo es maravilloso dentro del matrimonio, dentro de lo establecido por Dios de verdad. Y hablo para aquellos que están casados. Ustedes que todavía no se casan, está prohibido. Debería ser prohibido también en aquellos que no están casados y tienen pareja. Pero es una lucha, hermanos, hermanas. ¿Sí? Y es triste a veces con los hermanos que todavía luchan con la fornicación, o que el Señor lo lleva de otra manera. Aquel que mira a una mujer con codicia o la mira para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y mucho para nosotros como hombres, para nosotros es una lucha de verdad. Una de las luchas que yo sostengo más fuertes es esa, y gracias a Dios porque siempre me ha librado. Tengo atención al cliente, y mi esposa ha estado allí. No puede estar en el taller porque no está en condiciones para estar en el taller, pero me gustaría que ella me ayudara de verdad a veces. Hay tanta sensualidad, incluso en la iglesia. A veces hay hermanas que son tan sensuales en su manera de vestir. Y no hablo de que te pongas una ropa corta, pero es una lucha constante, hermano. Y el apóstol advierte: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombra entre ustedes como conviene a santos. Hermanos, estos son pecados que acechan nuestras vidas todos los días. La avaricia, no sé por qué Dios, pero sin duda alguna tiene un peso bastante grande dentro, tanto que fue considerado dentro de los 10 mandamientos. No codiciará, dice la Escritura. Y nuestro corazón tiende constantemente a desear, anhelar las cosas que no tenemos. Y tristemente dejamos de ver las bendiciones que Dios nos ha dado. Y nuestra vida se vive infructuosa, infeliz, por estar atento a aquellas cosas que queremos, y dejamos de ver las que ya tenemos, y que a veces son suficientes para tener gozo, para tener plenitud como hijos de Dios. Avaricia, inmundicia, habla de todo aquello que contamina nuestro corazón. Yo no sé, yo acabo de quitar el Facebook de mi teléfono, no tengo agregado a nadie, lo uso para fines del trabajo, pero últimamente estaba agarrando la costumbre de ver videitos y perder media hora en el teléfono. A veces de platicar con mi esposa y estar viendo el cochino teléfono, y ¿qué gano? Y tuve que pedirle perdón al Señor y quité el mugrero de mi teléfono. Algunos de ustedes pasan demasiado tiempo en los juegos, chicos. Demasiado tiempo. O pasamos en demasiadas cosas. Habla de esas cosas que contaminan nuestro corazón y nos alejan de Dios. Eso que se pega en nuestras vidas, y a veces de manera sutil, involuntariamente, cuando nos damos cuenta ya están ahí. De verdad. Dejamos de prestar atención a aquellas cosas que son tan ordinarias y tan sin valor en nuestras vidas, que le hemos dado tanta importancia, que lo que verdaderamente es importante ha perdido la relevancia en nuestras vidas, como la oración, el ayuno, la lectura de la Escritura. El pecado no es algo que se gana con fuerza, con habilidades, conocimiento intelectual, hermano. No. El pecado se gana solamente humillando nuestra vida delante de Dios. Y es un enemigo fiero, no es alguien que viene y se sienta contigo: oye, yo soy del pecado y me siento muy triste, no. Él viene y ataca tu área débil.
ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino que antes bien acciones de gracia. Tenemos una fea costumbre, hermanos, de muchas veces, y sobre todo, no estoy hablando de usted de manera directa o personal, pero se convierten en esos diálogos entre familias o esas críticas que supuestamente son constructivas, llegan a convertirse en chisme. Y a veces sacarle la garra a otros, mirar sus defectos, sus faltas y no considerar las nuestras. Mira lo que dice: Dios es santo. La Escritura nos demanda vivir en santidad, vivir como hijos de un Dios agradable. Dice el 3: ni fornicación, ni toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santos. Los hijos de Dios, los creyentes en Cristo, debemos de luchar por vivir una vida en santidad, en pureza, alejado de todo aquello que contamina mi relación con Dios, que daña el corazón de otros. A veces jugamos entre nosotros y sobre todo como hombres nos sacamos la garra, pero a veces en nuestro jugar hay intención, hay una doble intención, y a veces no nos damos cuenta que dañamos los corazones de otros. No sé cómo platican en la reunión de las hermanas cuando tienen su reunión, en las reuniones entre las jovencitas, entre los jovencitos, cómo juegan. Pastor hablaba el miércoles acerca de esos tipos de juegos muchas veces. Tenemos que tener cuidado en nuestras vidas. Si Rigo, la mentira es pecado, y póngale usted como le ponga, lo vea como usted lo vea, blanca o negra, es sin intención o con intención, es pecado. Palabras deshonestas ni necedades. Yo soy bien aferrado y a mí me gusta hacer las cosas como yo quiero, y si no se hacen como yo quiero, estoy en desacuerdo. Y a veces tenemos esa actitud. No damos pie a las opiniones de otros. Con acciones de gracia, dice. Vivir con gratitud, vivir con gozo con los demás, sin querer lo que otro tiene, sin buscar lo que otro tiene. Para ello necesitamos, yo creo, tener un corazón entregado totalmente a Dios, para ver la inmensa gloria de Dios, y que esta a su vez, ¿cómo llamarlo? Impacte nuestros ojos y no nos haga más que contemplar y anhelar esa gloriosa presencia de Dios. Él lo tiene todo, Él lo es todo. Y no sé si usted ha pasado tiempo en la presencia de Dios en su devocional, o cuando usted ora sola. No sé en qué momento, en qué horario tenga ese tiempo, que deberíamos tenerlo. Usted solo, sí son importantes. Yo creo que es necesario hoy en día en nuestra familia tener un devocional como familia, de tomar un tiempo como familia, esposa, hijos o hijos, papá o mamá, los que están en casa, agarrar la Escritura y meditar un tiempo en el texto y orar. Qué maravilloso es eso. Pero personalmente hablando, cada uno de nosotros debiéramos desarrollar un hábito, no hábito ni costumbre, tener un devocional con Dios, a solas, y contemplar de verdad la gloria de Dios sin interrupciones. Es maravilloso, hermano, hermana. Y algo que estaba haciendo el Facebook en mí era eso. Me estaba robando mi tiempo con Dios. Me estaba quitando ese momento precioso en la presencia de mi Señor y Salvador. Y continúa el 5 dando más para nosotros, porque saben esto, que ningún fornicario, o inmundo, avaro o idólatra tiene herencia en el reino de Dios y Cristo. Fíjense, ninguno. El Padre está interesado en que nosotros dependamos, confiemos, creamos, dependamos de Él. Ningún fornicario o inmundo. Y no habla en el Antiguo Testamento, sobre todo en la llegada de nuestro Señor Jesús en sus tiempos. A la gente que se le llamaba inmunda era la que estaba, gente que tenía lepra o tenía una enfermedad como el flujo de sangre, incluso en aquellos, en la menstruación de las mujeres. Y había varias condiciones que determinaban que un hombre era inmundo y no podía venir a ofrecer sacrificio ni presentarse al sacerdote en el santuario. Había ciertos requisitos que cumplir. Pero no está hablando de esa inmundicia. Habla de aquella contaminación que hay en nuestros corazones, de eso que veíamos, de ese listado que veíamos acerca de la avaricia, acerca de los chismes, acerca de las mentiras, acerca de la codicia, de las demás cosas, aquellas cosas que contaminan e interfieren tanto en una relación con Dios, para también con nuestros hermanos. ¿Sí? Nadie, ninguna de estas personas, dice, puede
ni tiene herencia en el reino de Dios y Cristo. El Padre, al ser tan amoroso, siempre está pendiente de que no seamos engañados. Hermano, la verdad, toda la verdad explícita, yo creo, lo contiene la Escritura. No hay verdades más claras, no hay verdades más perfectas que la que contiene la palabra de Dios. Jesucristo mismo se revela así como la verdad. Dice que Él es la verdad, Juan 14:6, la verdad, la vida, el camino, y nadie viene al Padre sino por Él. Solamente a través de Cristo. Y esa es yo creo, la de vital o de total importancia. Nuestro interés debiera ser más bien ese. El conocer a Dios, conocer al Padre, como ese Padre amoroso que está anhelando que nosotros vivamos bajo su cobertura, para no ser engañados. Hay tanta gente que dice tantas cosas, en el internet hay tantos videos, tantas predicaciones, tantas mentiras. A mí no me gusta mucho debatir con la gente en cuanto a puntos de doctrina, y mucho menos con gente que no es creyente. Se pierde el tiempo a veces. Incluso con aquellos que están en oposición en el trabajo, por el trabajo que tengo, llega mucha gente que dice que es cristiana, que va a la iglesia, y a veces se arman los debates ahí en cuanto a posturas, a pensamientos. Pero yo siempre lo llevo a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo interpretas? ¿Cómo la lees? ¿Cómo tratas de aplicarla a tu vida? Porque si es mero conocimiento, no nos ayuda, no tiene relevancia, no tiene validez. Dice, porque cuando andamos en estas cosas, metiéndonos con gente mentirosa, escuchando palabrerías, escuchando fábulas y doctrinas de mentira, dice que por esas cosas Dios envía su ira sobre sus hijos, sobre los hijos de desobediencia. Y es triste, hoy en la realidad, la mayoría de los que estamos en una iglesia, no todos somos salvos, hermano. No sé. A veces es triste pensar que de años, uno de los casos, uso la vida de Daisy, cuando pidió que se bautizara porque no había sido salva. Ella venía a la iglesia y se vuelve un hábito, se vuelve una costumbre estar aquí en este lugar, y la verdad se la pasa uno bien. Sí, la doctrina, el canto, la convivencia. Eso fue lo que a mí me llevó a la iglesia mucho tiempo, pero viví muchos años también por ir a la iglesia nada más, porque me sentía bien. La semana fue un pastor a la iglesia y me decía, hermano, ¿cómo les va? Me preguntaba porque conoce al pastor Carlos, y yo le comentaba de lo que el Señor ha hecho en nuestra iglesia a partir de que el pastor Carlos tomó la iglesia. ¿Sí? Y yo sé que no ha sido fácil, ha sido difícil. Él lo conoce y platicaba. Dijo, sabe que yo he tenido situaciones difíciles, trato de ser bíblico siempre. Dijo, él juega mucho, pero trato de ser, en cuanto a los sermones, bíblico siempre, y de enseñar a la iglesia de que la vida cristiana es práctica, no es de tanto conocimiento, porque si hay tanto conocimiento y no se aplica en nada sirve. Que aunque es necesario e importante para que sepamos cómo vivir en medio de este mundo hostil, la gente tiene que tener conocimiento, pero sobre todo ese conocimiento se profundiza o se hace visible cuando se lleva a la práctica. Y teníamos una hermana, dice, por años, varios años ella, y de repente llegaron los hijos y uno de ellos vino a reclamarme que qué cosa le enseñaba yo a su mamá en la iglesia, que si nada más era pedir diezmos o qué, dijo. Y ya tomamos un tiempo con él, porque tristemente en las iglesias se habla mucho de diezmo. Platiqué con él y pues, ¿por qué? ¿Qué pasa? Digo, no, pues que ella quiere traerme a la iglesia, pero yo nada más la veo en santidad los domingos. En la casa, de verdad, si usted la conociera, su manera de hablarnos, su manera de actuar, su manera de pensar, no, pues ¿a dónde vas, mujer? Y el pastor decía, es lo triste muchas veces, que venimos a la iglesia, aparentamos ser algo, pero en nuestra vida, como si no hubiera pasado nada. La vida del creyente es práctica, hermano, práctica en los principios que Dios establece, práctico en los mandamientos que Dios demanda de nuestras vidas. Vivir una vida con prudencia, sabia, apegada a los principios divinos, es una vida de testimonio, una vida creíble que da credibilidad y da confianza a los demás.
Y para ser un hijo amado, yo creo que los hijos amados viven en la familia. Y me gusta mucho que algunos de ustedes tienen hijos grandes todavía. No se han querido ir los flojos, ¿verdad? Pero ahí están. No es cierto. Se han sometido a ustedes, que lo que determina papá, eso es. Pero porque papá lo que determina es con el fin de bendecir a la familia, de que los hijos vivan bien, de que no cometan errores, de que no se desvíen del camino que se les ha enseñado. Bonito que los hijos estén allí. A lo mejor cuando se vayan es cuando se casen. Pero se siente uno amado como hijo, se siente protegido. Y es lo que Dios demanda o quiere de sus hijos, estar bajo su cobertura, bajo su protección. Dice el Señor: nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Hablamos de la luz hace rato, y en la luz se mira, se aclara nuestra visión. Tenemos libertad para conducirnos y ver por dónde caminamos. En la noche es difícil, pero la oscuridad, la maldad que hay en el mundo confunde, distrae. Y para la carne es placer, es deleite. No me diga que su carne no le gusta el pecado que más le gusta. Y tristemente se va sobre el área que soy débil, sobre las cosas que más me gustan. Tengo unos vecinos que le encantan la música, y viernes, sábado y domingo, 2, 3 de la mañana ellos escuchan, y mucha de la música que escuchan era música que me apasionaba. Y a veces es difícil decirle a mi carne: oh, no te deleites en estas cosas. Pero yo sé que no agrada a Dios. No es que la música sea mala, pero no tiene nada de bueno, hermano. Habla de depresión, de desamor, de tristeza, no sé cómo pueden vivir una vida. Yo creo que me hubiera cortado las venas si vivieran esa música todos los días. Desamor y demás. Cuando veo en la palabra de Dios las verdades maravillosas de Dios. Anden como hijos de luz, anden como hijos de Dios, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Y una vez más lo que veíamos en Gálatas 5: justicia y verdad. Bondad, justicia, verdad. Ser justos, hermanos, ser justos, ser bondadosos y vivir con verdad es algo honorable, es algo digno de admirar, de apreciar, de valorar. No sé usted en casa, y les decía, yo en mi casa, mi teléfono, mi esposa, mi tablet, mi esposa tiene acceso a todos los equipos electrónicos que tengo, no le escondo nada. A veces ella revisa mis mensajes de WhatsApp. Igual yo también cuando quiero, pero la verdad, hay esa confianza, esa seguridad. Incluso hay la confianza de que cuando hay un problema de seducción, y yo le digo hemos tenido, porque no soy una persona bonita, no sé qué ven, pero Satanás es astuto y usa cualquier cosa para distraernos o para embaucarnos y engañarnos. Y por eso no deberíamos dar. Y yo he tenido que en ocasiones pedirle a mi esposa: es que necesito que ores por mí, tengo un cliente así. Hace poquito llegó una señora muy amable, muy como si lo conociera de toda la vida, es la primera vez. Y hubo algo en mí que me hizo reaccionar y me dijo: no, esto no es correcto. Y yo empecé a orar y quedó formal de ir, gracias a Dios ya no fue. Y he tenido que buscar, hermanos, porque es difícil. A veces, si nos descuidamos, no recordamos la gracia, el favor de Dios. ¿Cómo podríamos ir a esto otra vez? ¿Sí? ¿Cómo podríamos menospreciar tanta bondad de parte de Dios, tal amor por mí, que a veces yo considero, por mi pasado, que ni mi papá ni mi mamá me lo dieron a tal grado como el Señor me lo ha dado, me lo ha manifestado? ¿Cómo poder volver o pagarle al Señor de esta manera? Comprobando, dice, lo que es agradable al Señor. Siempre debe de haber, hermano, debemos estar alerta en nuestra conducta, en nuestro estilo de vida, cuáles cosas desagradan y cuáles no, cuáles aprobamos y cuáles no, cuál es mi filtro para decir si es correcto o es incorrecto, qué medidas tengo para tener cuidado en las decisiones que tomamos, incluso en las decisiones que tomamos. ¿Qué es bueno en la sexualidad, en nuestra integridad diaria, tanto en mi trabajo? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo soy? ¿Cómo hablo? ¿Cómo pienso? Porque hasta esas cosas salen a reducir en nuestro estilo de vida diario.
Y cuando no son conforme a la palabra de Dios, dice que debemos comprobando lo que sea agradable al Señor. ¿Qué es lo que al Señor le agrada? ¿Qué es lo que Él demanda de mí? Veíamos en Miqueas. ¿Qué pide? Vivimos agradecidos, vivimos humillados, vivimos confiando de que sí, Dios es todo amor para nosotros como un Padre amoroso, pero también demanda que nosotros nos sometamos a ese amor y a decidir vivir bajo esa gracia, cuidando de no desviarnos de lo que Él ha establecido. Esposa, hijos, ¿cómo somos con nuestros padres? ¿Cómo somos con nuestro cónyuge? Y no te hablo de que te sometas a que tú tienes la razón y lo que tú dices eso es. No. Hablo a la palabra de Dios. Yo no estoy de acuerdo cuando un matrimonio no es atendido en casa, cuando la esposa o el esposo es maltratado, el esposo es infiel, es mentiroso, es borracho, es de todo. Yo creo que no debe de estar allí como hermana o hermano cuando sea el caso. Y la razón principal de la unión es el amor. El amor debe de prevalecer sobre todas las cosas. Y cuando tú amas a alguien, no es a mi estilo, sino al estilo de Dios. Y cuando amamos al estilo de Dios, hay parámetros en los cuales nosotros nos conducimos. Yo amo a los demás como Dios me ha amado. Y esa es mi meta, lograr amar a mi hermano, aquel que me cae mal o aquel que le caigo mal. Amarlo de verdad, porque ese es el propósito y en eso se manifiesta el amor de Dios. Dice el apóstol Juan: en esto conocerán, hablando de los incrédulos, que realmente somos hijos de Dios y nos amamos unos a otros. Y que a veces algunos salimos corriendo y no damos tiempo ni siquiera a saludarnos, a conocernos. También a ellos hay que ser empáticos y tener compasión y tener amor por ellos. Y no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es un hablar de los que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Las conversaciones que tenemos, chicos, hermanos, yo sé que muchos de ustedes trabajan. Los chistes de nuestros amigos, ¿cómo son o cómo los contamos nosotros? Una vida congruente. Dice la Escritura que al ser hijos de Dios habla de pureza, de santidad, de transparencia en nuestras vidas, de claridad. Y a veces nos prestamos a conversaciones, sobre todo en la fábrica. Gracias a Dios, porque no trabajé mucho tiempo allí y no menosprecio lo que ustedes hacen. Sé el infierno que se vive allí todos los días. Sé la jungla que es. Y si la tierra de pastor está difícil, imagínense, ahí que está peor que Sodoma y Gomorra todos los días. Y le digo porque tengo amigos que trabajan allí, a veces ellos. Y a veces, ¿sabes qué? Esa conversación no me edifica. No me interesa saber cuántas tienes, con cuántas andas, no. Háblame de lo que edifica mi vida, o de lo que edifica tu vida. Porque tengo muchos contactos con gente que no es creyente, la mayoría. Hermano, la vida cristiana, Dios la determina con principios, con estatutos, con valores, los cuales son aplicables a nuestras vidas para evidencia. Y si bien hemos sido rescatados de una manera de vivir equivocada, una manera de vivir errónea, reprobada de parte de Dios, esas obras que hoy Dios nos demanda que hagamos, que cumplamos, son la evidencia de que realmente Cristo está en nosotros. Cristo es luz y la luz ilumina, la luz se ve, la luz nos alumbra y nos manifiesta. Y creo que es importante que como hijos de Dios, como hijos amados que somos, vivamos bajo esa cobertura y esa protección, sin olvidar que Dios demanda de nosotros fidelidad, Dios demanda de nosotros compromiso, Dios demanda de nosotros dedicación, Dios demanda de nosotros relación, comunión todos los días. Es imposible venir el domingo y ser llenos del Espíritu Santo y ser empáticos con la obra de Dios sin hacer nada entre semana, sin tener nada que ver con Dios entre semana. Es imposible, hermanos. Con algunos tengo contacto entre semana y puedo hablar con ellos. Algunos he tenido confianza de contarles mis situaciones
Y de verdad qué sanador es saber que alguien se interesa por tu necesidad y ora por ti. Algunos de ellos ni siquiera he sabido que lo están haciendo, y me he dado cuenta por terceros, de verdad, hermanos. Y hay tanto por hacer en la obra y en el ministerio que Dios nos ha dado, que si consideráramos lo maravilloso y glorioso que es estar involucrado, no tendríamos tiempo de andar de ociosos, hermanos. No tendríamos tiempo de andar perdiendo el tiempo con gente que no edifica nuestras vidas. ¿Sí? Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando empecé en la mecánica era tan inexperto, tan torpe, hasta para quitar una llanta. Más o menos tengo 24, 28 años trabajando en este ramo. No lo sé todo, hay áreas que no trabajo, como la reparación de transmisiones. De plano, cuando alguien viene a mi taller y me pregunta acerca, siempre les digo que no puedo porque no es mi área, y en lo que puedo trato. Pero era tan inexperto al principio que hoy es algo no ordinario, sí requiere de atención, pero es algo que se hace con facilidad. La vida cristiana, cuanto más practicamos los valores, yo creo que sí tiene mucho que ver. En cuanto más perseveramos en las cosas que Dios demanda de nuestra vida, más crecemos. Más aprendemos a amar, más aprendemos a perdonar, más aprendemos a vivir con un estilo aprobado por Dios, un estilo de vida aprobado por Dios. Y no sé si entre usted y su trabajo, sus compañeros, hay una diferencia. No sé si ellos han notado en algunas ocasiones, el pastor ha hablado acerca de esto, no quiero redundar mucho en ello, pero se habla que hay una diferencia, hay una percepción de la calidad o el estilo de vida que una persona vive. Y tú puedes escuchar, te das cuenta en su manera de hablar de volada. Cuando una persona tiene temor y vive bajo los principios de Dios, su vida es diferente, su hablar incluso es diferente, y te das cuenta. No sé si te han dicho, tienes algo, un no sé qué, pero hay algo diferente en ti. Y eso debiera ser en cada uno de aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Dios como nuestro Padre, y nuestra devoción debiera ser para agradar a Él. Aprovechar el tiempo, hermano, se va de volada. Ahorita estoy de vacaciones en clase de mi hijo, me levanto a las 7 de la mañana, 7:30. Cuando mi hijo va a la escuela me levanto a las 6 de la mañana y termino a las 12 de la noche todos los días. Y mira, así cuando me doy cuenta son las 11 de la noche. Así se va el día de volada. Y a veces nos quejamos de que no hay tiempo para tener comunión con Dios. Claro, pues es que estamos ocupados en tantas cosas. Hermanas que no trabajan, valoren su tiempo. Si su esposo no está, apóyenlo con discipular a sus pequeños. Enséñenle la escritura. Si su esposa trabaja, tomen un tiempo para. La verdad, nuestros hijos, sobre todo nuestros pequeños, están expuestos al mundo la mayor parte del tiempo y están siendo alimentados por filosofías, por enseñanzas equivocadas. Hoy con tanto movimiento que hay, y yo no veo la tele mucho, pero estaba escuchando ahí algunas cosas de ahorita en los Juegos Olímpicos que han metido hombres en la categoría de mujeres. No se compara la fuerza, no se compara el desempeño. Y nuestros hijos todos los días son bombardeados tanto en la tele como en la escuela. Y si usted y yo no estamos enfocados en mostrarles la luz y el amor del Padre a través de ser padres amorosos, ¿cómo crecen? No significa que usted sea tolerante y pasalón. Dice que vivamos como hijos, no como sobrinos, no como nietos, no como adoptados, como hijos. Sí, como si Dios mismo nos hubiera engendrado, aunque simbólicamente hemos sido engendrados por la sangre de Cristo como hijos de Dios. Él fuera más que nuestro padre biológico, no hablando en sentido figurado. Él nos ama de tal manera, él se preocupa tanto por nosotros, su interés es ese. Vivamos como hijos de Dios, no como hijos del mundo. Porque a veces como abuelos tengo nietos y somos pasalones, cosas que jamás permití en la casa con mis hijos. Mira, pobrecito mi nieto. Y a veces consideramos que Dios es un abuelo pasalón así. No, Dios tiene hijos. Y la demanda es: vivan
como hijos de luz, imitadores de un Dios vivo, de un Dios santo, de un Dios perfecto, de un Dios real, de un Dios que no tiene doblez, no tiene sombra de variación. Él no cambia. Y a esos principios, a esos estatutos, a esos valores, usted y yo como creyentes debemos estar conformados a vivir de esa manera. Le animo, hermano, hermana, no descuide, no pierda su tiempo. Tiene que cerrar el Facebook y no le guste, ciérrelo. No le sirve para otra cosa, creo. No se tiene que estar enterando de la vida de los demás, de lo que otros hacen. Dedíquese, emplee tiempo en buscar al Señor. De verdad, y si tiene controlado, téngalo. Hay personas que no sabemos, nos absorbe las cosas que nos gustan y nos roban el tiempo. Yo por eso a veces he decidido mejor quítalas. Les animo, veamos la bondad y la misericordia de Dios en nuestras vidas. La verdad vale la pena, y el más beneficiado, el más bendecido, el más dichoso es usted. Usted lleva la mejor parte como hijo de Dios, porque al conocer a Dios y el amor del Padre, aprendemos a vivir confiados, aprendemos a vivir plenos. Y no te hablo de tu situación, esas no determinan quién eres en Cristo. Esas son cosas que a veces sirven para forjar un carácter, para formar un carácter que muchas veces necesitamos. Pero en el mundo sin Cristo tú tenías problemas, tú tenías necesidades, tú tenías enfermedades, tú tenías situaciones con las cuales a veces no sabías qué hacer. Pero hoy en Cristo tenemos la confianza y la seguridad que nuestro Dios nos escucha, que nuestro Dios nos atiende, que nuestro Dios responde. Y aun cuando algunos han muerto trabajando en la obra del Señor, su propósito tiene y se cumple. Dios siempre es perfecto en lo que Él hace, y su perfección la demanda de sus hijos. Caminemos para agradar a Dios, vivamos bajo la protección de ese Padre amoroso, que su único interés es que sus hijos sean bendecidos, sean llenos de su plenitud para vivir conforme a su voluntad y hacer lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Deje de perder el tiempo, por favor, y busque al Señor. Póngase de pie y vamos a orar. Ore por el pastor, hermano. Le he visto cansado.